Probablemente el voguing lo hayas visto en vídeos musicales, revistas, películas, series. Madonna, de hecho, es para mucha gente la primera conexión al voguing como baile, moda y subcultura. Para otras, bailar voguing tendrá su conexión con el documental Paris is Burning, o con RuPaul Drag Race, o con Pose. Pero, ¿por qué el voguing está tan afianzado en nuestro imaginario colectivo sin tener tan claros sus orígenes? ¿Qué imagen nos ha llegado y cuánto tiene que ver con la realidad? ¿Cómo llegó este fenómeno a tener un nombre derivado de la revista Vogue? El voguing sí, es el baile del orgullo, pero no habla ni de tiempo ni de lugar, habla de identidad. Y hoy, más que nunca, está en la cumbre del mainstream. Algunos ejemplos serían: como Sex Siren, yo me transformo. Sex Siren es una categoría de ballroom, los salones de baile donde se da el vogue, en la que se evalúa el atractivo y el poder de seducción. Otro ejemplo: Saco las uñas, te puedo arañar. este ritmo es propio del vogue, lo podemos ver en todos los ballrooms. Además, el cat hace referencia al catwalk, que es un movimiento de baile. Otro ejemplo: haciendo después de cada golpe las poses de revistas. Todo Katy Perry, su gira de Prismatic, todo muy Vogue. Cabe destacar que la canción de Swish Swish estuvo para el Just Dance y es puro Vogue. Los shows de Shabbat Fenty de Rihanna son Vogue. FKA Twigs también. Pero Willow Smith, Azealia Banks, Ariana Grande, la lista continúa y continúa. ¡No para! Pero plot twist, ¿todos ellos apoyan a la comunidad queer? ¿O acaso está viendo mucha gente que se está subiendo a la ola porque está de moda y está in? Es ahora bastante mainstream y quieren sacar provecho. Obvio. Fijaros que ahora en TikTok o en las redes sociales o en clases de baile lo veamos algo súper divertido y con lo que expresarte, porque de eso va el baile. Este estilo tiene muchísima más profundidad y muchísima más historia de la que podemos imaginar. Y este vídeo lo estoy haciendo porque recientemente Drake y Beyoncé, en una semana, o sea, es que a la vez así, sacaron estas canciones y ambas incorporan los ritmos del Vogue. Y en el caso de Beyoncé, yo no sé si lo tenéis muy fresco, pero después de Black is King, hacer esto es una declaración de intenciones increíble. En el caso de Beyoncé es cultura, no moda. Así pues, en este vídeo vamos a contar un poco de historia. Vamos a ver las reglas del Vogue, su relación con el drag, con la cultura queer. Vamos a hablar de cómo el arte cambia la vida de las personas apasionadamente. Y hablemos de por qué está volviendo y si está corrompido o no. ¡Ey! Y feliz mes del orgullo, of course, es que por esto hago este vídeo también. Y quede claro que esto no es un baile, que esto es un fenómeno, que es una cosa increíble, es un arte total, es brutal, vais a flipar y wow, girl, this is fucking awesome. Y lo que está haciendo Beyoncé es que, cuando os lo cuente, intro. A ver, historia. No sé. No es nuevo si decimos que alrededor de la historia tanto homosexuales como transexuales, mujeres, afrodescendientes y latinos han tenido muchísimos menos privilegios que los blancos, siendo en este caso todas las personas queer perseguidas. A principios del siglo XX han tomado mucha importancia los movimientos feministas, racial, de derechos LGTBQ+, junto con contribuciones de arte performativo, arte pop. Y es gracias al arte, a estos temas, por los que ha habido una mayor visibilidad y narrativas de la cultura queer. Que quede claro que el término queer se refiere a todo aquello que va en contra de las normas de la sociedad cis heterosexual normativa. No solo tiene por qué ser gente homosexual o transexual, abarca todo lo que no es eso. Tengo miedo. Entonces, let's talk about art. Entonces, todas estas contribuciones artísticas nos llevan a principios del siglo XX, al nacimiento de los salones de baile, los ballrooms, y es a través del espectáculo, de la danza y de lecturas escenificadas que se presenta una discusión sobre las diferencias de género y privilegios sociales. Discutir mediante arte. Creo que no hay manera más elegante e inteligente de llevar un debate. Aquí nos situamos en los años 20 en Harlem, Nueva York. Un grupo de transexuales y drags, la mayoría afrodescendientes y latinos, importante, comienzan a organizar concursos de belleza para competir entre ellos. Su objetivo era alcanzar la fama dentro de la comunidad LGTBQI+ de la época. Era la era Passing Craze y ya había personas como Bruce Fletcher, padre del argot gay, que ante la imposibilidad de no poder manifestar su deseo sexual, era homosexual y por tanto perseguido, atendía a un lenguaje de abanicos. Esto lo podemos ver en el vídeo musical de Todd. E incluso había temazos como I'd Rather Be Spanish, I'm so sad.
en el que se refiere básicamente a ser español como ser gay. Es decir, y esto que quede bien claro, al final mediante el arte expresaban con mucho cuidado y sin ser explícitos, expresaban todo lo que sentían en su interior y no podían decir abiertamente ni explícitamente porque para la sociedad cis heterosexual normativa era una monstruosidad. Entonces, pues te lo decimos de una manera muy bonita. Y quiero hacer un apunte porque esto no es solo del siglo XX, ¿vale? Vayamos al fucking siglo XVIII, porque también por aquella época había personas que se sentían así. Y es cuando nacieron las molly houses, es decir, casas de maricas. Fueron las primeras casas en formas de bares donde aquí, a través del teatro y con representaciones artísticas, estas personas eran libres. Para mí esto es lo pionero de los ballrooms. Y desde entonces hasta ahora, los prejuicios y todo tipo de racismo queda afuera de la puerta de entrada. Es un poco como la película de Cabaret. ¡Ay, que se me ha caído! Bueno, continuamos. Es como el inicio de la película de Cabaret. Aquí venimos a divertirnos, a la fantasía y todo lo demás outdoor, bitch. Entonces, este fenómeno social fue creciendo y en la época de los 60 el voguing ya era un baile urbano, que viene a ser una forma evolucionada del house dance, ok girl. Nacen dentro de estas comunidades y ahora sí, los ballrooms van a ser algo mucho más que un salón de baile, van a ser un refugio para estas personas que eran tan odiadas en la sociedad. Entonces aquí se sitúa el origen de los ballrooms tal y como los conocemos hoy en día. El boom de estas congregaciones se debe a Paris Darpry, nacida en 1950. A partir del cual se instauran estas salas de baile como espectáculo magnánimo. Esta persona fue la que empezó a bailar imitando las poses de los modelos de la revista Vogue, de ahí su nombre. E incluso en el ball, el MC grita Vogue, 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 marcando el ritmo al cual tenían que parar cada pose. No es fácil, hay que pillarle el truquillo en verdad y que salga lo más fluido posible. Es crazy. Un poco más tarde aparecería Willy Ninja, que llevaba bailando desde los 7 años. Y se le conoce como ninja porque además no solo adoptaba las poses de las revistas, sino también de samuráis, de egipcios. I'm Willy Ninja, the mother of the house of ninja. Poses como muy marcadas, muy clock, 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 clock. Y su apellido es, como bien él dice, Ninjas hit hard, they hit fast, an invisible assassin, and that's what we are. Esta persona es la que desarrolló los movimientos que hoy conocemos hoy en día más claves del voguing. A muchos os puede sonar el catwalk, que es que vamos desfilando emulando a las top models, el duck wall o pose de pato, y yo no sé si viene de la pose de guitarra típica que hacía AC/DC, Rolling Stones, que viene de T-Bone Walker. Me encantaría saberlo, si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en comentarios. Todos los movimientos de mano, hands, todos los movimientos de suelo, floor, spins and dips, donde también estaría el death drop y el sublime. Pero, ¿sabes qué? Es que estos movimientos están dentro del Vogue Femme. Hay diferentes tipos y con los años, como ocurre con todos los estilos de baile, va habiendo variantes, se van categorizando. El Vogue Femme es la variante más fluida, son movimientos exageradamente feminizados, influenciados por el ballet, el jazz y la danza moderna. Hay como una componente más dramática y empiezan ahí a hacer acrobacias, trucos y no sabes ni cómo no se rompe una pierna, en verdad sí que se la rompen y se tuerce el tobillo y luego viene la ambulancia al ball y yo eso lo he visto. O movimientos más suaves, en los que se enfatiza muchísimo este encanto, este coqueteo. Entonces, ¿qué es lo que en verdad bailaba Willy Ninja? En verdad lo que bailaba él era como un old way, en el que destacaba un estilo muy fluido y simetría, con inspiración egipcia e imaginería de moda. Esta es la forma tradicional, y esto se bailaba para competir. Siempre bailaban dos personas que se llevaban fatal. Entonces, las reglas antiguas obligaban a un competidor a clavar a otro para ganar la competición. Esto implicaba retener a alguien para que no pudiera hacer ningún movimiento, mientras el otro oponente seguía moviéndose en el suelo. Un poco como pressing cats, macho, increíble. Y luego estaría el New Way, que es una increíble flexibilidad y puede describirse como un mimo modificado, introduciendo formas geométricas ficticias y haciendo clics con los brazos. O sea, mi lipa. Tras esto, ¿qué pasaba en las galas de los ballrooms? Como bien hemos dicho, los ballrooms servían como refugio, pero sobre todo las casas, que eran las familias que se crearon alrededor, ya que muchas carecían de una. Muchas de estas personas en verdad no tenían dónde caerse muertas, y no lo digo yo, lo dice el documental de Paris is Burning. Te encuentras pasados alentadores y muchas personas habían huido de sus casas porque avergonzaban a sus propios padres. Esto también lo podemos ver en Pose. Entonces, ¿dónde situamos el inicio de estas casas? Puede situarse en 1967 en un concurso de belleza. La drag queen de Manhattan, Crystal la Bella, mostró su desacuerdo con que el primer premio fuera otorgado a una drag blanca, argumentando que a las drag negras y latinas se les negaba recurrentemente este puesto. Legendary mother of the house of La Beija, Crystal was the
Esto desencadenó la creación de la primera casa, la Casa La Bella. A partir de aquí, fijaros que se le dará muchísima importancia al apellido, que el apellido es el nombre de tu familia, de tu casa. Así también como al lugar de procedencia. Cuando en RuPaul Drag Race dicen ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu madre? ¿Eres de Nueva York? Eso suma muchos puntos, porque aquí es donde nació todo. Y de hecho las que entran en Drag Race tienen una madre en común, que es RuPaul, y por eso siempre la dicen Mamá Ru. Es curioso porque también hay una categoría en estos balls de quién es la madre del año. Y es cierto que muchas casas son bautizadas en honor a las casas de moda de París y Milán. Asia Balenciaga, César Valentino, Camilla Mugler. La moda es un factor importantísimo. Porque en los desfiles de moda también era una puñetera obra de arte total que flipas. Yo no sé si habréis visto los de Alexander McQueen, pero a mí eso me parece una obra conceptual performática maravillosa. Y hace poco fue el de Louis Vuitton, que cantó Kendrick Lamar en honor a Virgil Abloh y se ve así, o sea, es maravilloso. Entonces sí, en los ballrooms van a confluir todo tipo de artes. Y es curioso el estudio del arte a través de la competitividad. Y eso es lo que había aquí. Muchísima exigencia y competitividad. Las casas fueron más allá y se convirtieron en equipos rivales que competían en bailes, las batallas. Aquí es un poco a ver en qué casa estás, a ver con quién vas. Desde Ravenclaw, de Gryffindor, de Slytherin, ¿sabes? En las galas de los ballrooms, las concursantes competían por el trofeo y defendían la reputación de sus casas. This is so important. El objetivo de las concursantes era ser legendarias. To be legendary is like their goal. To be legendary, you know, let you know I'm legendary and you're not. That's, you know, it feels good to them. Mira, hay muchas canciones. Os voy a dar una lista de canciones abajo de la, Pero bueno, no os voy a mentir. Todas ellas están fascinadas por el modelo de vida de las personas blancas. Todo ese lujo, porque era algo que jamás iban a poder aspirar, por el mero hecho de ser quienes eran. Dicen que estos balls eran lo más cerca que ellas iban a poder estar en el estrellato, a ser un ejecutivo o a ser una señora con un abrigo de bisón paseando por la calle. Ya os he dicho, el Vogue es muy bonito y es una expresividad alucinante, pero hay muchas heridas detrás de esto. Fijaros, los balls se dividían en categorías, estilos en los que competir, entre ellos el sex siren que Rosalía canta en una canción. A ver cuánta sensualidad tienes, y el que más la tenga, gana. Otro era de realness, y esto es acting puro, es que había actuación, es que eran unas reinas, tío. Acting puro y duro. Pasar desapercibido. ¿Cuánto de real eres siendo mujer y puedes pasar desapercibida en la sociedad? ¿Cuánto de real eres siendo un ejecutivo y podrías pasar desapercibido? Era como decir, mira, la sociedad no nos deja ser ni mujeres, ni ejecutivos, ni ricos. Eso ya no. Pero es que si nos dejasen, lo podríamos ser perfectamente. Look at me, bitch. Y fijaros que si en los 60 las personas que iban a los ballrooms estaban obsesionadas con Hollywood, con artistas de cine como Marilyn Monroe o Marlene Dietrich, que también Freddie Mercury y David Bowie han copiado sus poses, están en nuestro equipo, en los 80 había una fiebre por ser una cover girl. Con ser chicas de revista. Estas gentes soñaban con ser famosas y ricas. I want to be a big star, known generally every corner of the world. Pero en verdad, la cruda realidad era que si les preguntabas, la mayoría lo único que quería tener era una vida digna. Tener una casa bonita, un marido, una familia, poder comer todos los días o dormir en una cama decente. Nada más, ¿es tanto pedir? I want to be with the man I love. I want a nice home. I want my sex change. I want to live a normal, happy life, being married and adopting children. I want to be a complete woman. Y era en estos salones de baile donde la fantasía cobraba importancia. Y lo eran por una noche. A través del arte se disfrazaban, proyectaban su persona y a su vez se encontraban a sí mismas. ¿Qué querían ser en la vida? ¿Quiénes eran? ¿Hacia dónde iban? Esta forma de arte es increíble. Y con esto, los salones de baile de Nueva York se convirtieron finalmente en un lugar seguro para la diversidad sexual. Ya no era un impedimento. Y todo el mundo podía sentir y expresarse libremente, sin miedo a ser juzgado o repudiado, a través del arte. I like it so much. Vayamos con la forma de organizarse los balls y sus similitudes con el hip hop. A ver, la organización de los balls era bestial. Tiene muchos actores. Por una parte, el jurado determina la calificación que recibirán los participantes al presentar su trabajo. Por otra, el público, que aclama a los bailarines mientras cantan nombres de sus respectivas casas. ¿Con quién vas? Slytherin, Ravenclaw, no. Extravaganza, Saint Laurent, La Bella. Los DJs ponen música y paran mientras los comentaristas hacen lo suyo. Los locutores, los MCs, que anuncian las categorías y mantienen la alta energía del lugar. Y las concursantes con distintas categorías, que deben vestirse adecuadamente para el tema de la noche y bailar. El término MC os sonará hip hop.
obviamente. ¿Y qué ocurrió con la cultura hip hop en los 70 con el boom en los 80? Algo muy parecido que aquí. Todo esto lo explicaré mucho mejor en un vídeo en petición de los Patreons, que es la estética de la música, que es una locura, pero aquí os voy a dar una pequeña pincelada. En ambos casos, hip hop y ballrooms, las personas que estaban ahí eran la parte olvidada de la sociedad. Estamos ante la mayor desigualdad del mundo civilizado, rodeados de prejuicios, infravaloraciones y una mirada constante por encima del hombro. Así que era necesario expresarse de alguna forma, porque la sociedad estaba callado. Y es en el arte donde encuentran su espacio, tanto los hip hoperos como la gente que iba a los ballrooms. Ambos equipos se van a expresar mediante distintas disciplinas artísticas bajo un mismo ámbito y nombre, el hip hop. Entonces encontramos música, hip hop y dyeing, arte pictórico, el graffiti, y baile, el breakdance. Esto podemos hacer un paralelismo con los ballrooms, pero es que los ballrooms tienen tantas cosas, son tan complejos, es que no voy a parar, ¿sabes? Arte pictórico, todos los maquillajes y todas las cosas que se hacían para lucir y vestir. Hay moda, hay desfile, hay canto, hay humor, hay actuación. Es todo, tío, es todo. Qué muy heavy, macho. Y de hecho, en el hip hop también se agrupaban por familias, las tribus del barrio, y los MCs guiaban ese ball. Es que hay similitudes increíbles porque al final vienen de lo mismo. Entonces es a través del documental Paris is Burning y el Vogue de Madonna, el videoclip hecho por David Fincher, Girl, atento, por lo que a partir de aquí este baile se popularizó y se extendió a nivel internacional, llegando hasta nuestros días como algo bastante mainstream. Entonces aquí viene donde la matan, Julio. Hoy en día se presenta el Vogue como una exhibición puramente estética y desvinculada del contexto histórico, y ahí es donde sale el puñetero problema, pues esto hace que disminuya su valor como expresión única de contenido y significado. El impacto que ha tenido en la cultura pop es inmenso, obviamente, porque es la caña. Elementos de danza, escenarios teatrales, producción de vídeos. Es un lenguaje tan rico y expresivo que era obvio que esto ocurriera. Obvio. Pero el voguing nunca fue una mera forma de expresión artística. No, es una forma de vida dentro de una cultura más amplia. La escena de los salones de baile, cita de Sylvain Maniquin, alias Mother Spain, bailarina, coreógrafa y pionera del voguing en España. Los ballrooms permiten a las personas expresarse libremente, dándoles la oportunidad de experimentar por un día la fantasía de disfrazarse y vivirla en todo su esplendor, algo que no es posible replicar en la vida real por diferentes razones. También funciona como una herramienta para mejorar la autoestima, el crecimiento personal y la confianza en uno mismo, lo que luego se refleja en el día a día. Es que lo ha dicho más bien que yo en todo este vídeo, coño. Can I get a gay man? Vayamos entonces con Beyoncé, porque es la puta ama. Fijaros que después de todo lo que habríais visto y lo que hemos dicho aquí, este fenómeno comenzó a tener fuerza gracias a las personas afrodescendientes y latinas. Algo que el mainstream no te lo cuenta, obviamente. Pero Beyoncé sí. Y Beyoncé, me cago en mi vida, nos lleva contando un speech fuertísimo desde el 2020. Con Black is King. Fijaros que con esta película, que se centra en la cuestión de la identidad negra, hubo 2 videoclips que están analizados en estos 2 vídeos, que os lo dejo también en la cajita de información. Analizo otros también ahí. Pero bueno, a partir de aquí, Beyoncé con su música y con sus visuales empezó a hacer referencia a diferentes culturas tradicionales y tribus de la identidad negra. Este vestido es propio nigeriano, cuando está montada a caballo es de las tribus Shola y Zulu, los cuernos son del pueblo Mursi, Already y Brown Skin Girl que sirven para hacer un puñetero TFG, así de claro. Y fijaros que en julio y en agosto del 2020 aparecía ella sobre un caballo negro y sobre un caballo blanco. ¿Y qué hace ahora para este disco? Esto. Aquí obviamente vemos esa referencia super disco, house, y también la referencia a cuando Bianca Jagger entró en el estudio 54 a caballo. ¿Qué pasaba en el estudio 54? Que fue casi una continuación de los ballrooms, libertad sexual y expresión, que luego también se convirtió en mainstream. Muchos atuendos locos, muchas performances y los Club Kids con ese acto de transgredir. Y no solo esta portada, sino esta, en la revista Vogue. Si analizamos esta imagen, vemos que estamos en un escenario de luces de colores, escena de baile y un telón más teatral, que son los inicios del Vogue. Ella va sobre un caballo, pero la cosa es que fijaros en su atuendo. ¿No recuerda muchísimo al atuendo de Iman en la Gala Met 2021? Exactamente, Iman se centró en la idea de los salones de baile y en la idea de que ella es una reina, un icono, alguien que se encuentra en un espacio de total aceptación y que realmente supera estos límites. Hay imágenes que me dan la vida y esta es una de ellas. Y vayamos más a fondo. ¿Qué hace en Break My Soul Beyoncé? Ojalá haya videoclip porque tengo que analizarlo ya. Break My Soul es una producción de dance noventera, severamente influida por los beats de aquella época. Se construye sobre un sample de Explode de Big Frida del 2014. Queen Diva. Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release the stress, release the love, forget the rest, release your trade, release the stress, release the love, forget the rest. Y después no se avergüenza de ser la 4ª persona en el 2022 en samplear la canción de Show Me Love de Robin S.
fueron Daddy Yankee, Charlie XCX, hasta Craig David. Entonces, su mente. Big Frida es una persona súper importante. Beyoncé ya las amplió en Formation y Drake ha colaborado con ella. Big Frida es un hombre que utiliza el pronombre she, her como acto performático. Se puede considerar que es una drag queen. Además, la canción de Peanut Butter de RuPaul es con ella. También ha sido juez invitado de Drag Race en All Star 6, episodio 2. Entonces, es too much. Aparte de Beyoncé de estar diciéndonos, ok chavales, la escena ballroom está de moda, genial disfrutar de ello y sentirlo, porque coño, es precioso y esto hoy en día puede ayudar a mucha gente. Pero, si sabes la historia, es muy diferente la gente que lo utiliza por moda, por estar in, por querer subirse al carro, que la gente que lo utiliza conscientemente, sabe de dónde viene, qué ha significado esta escena para todas esas gentes, porque al final tiene un sentimiento muy profundo con este colectivo. Y a partir de ahí, poder hacer ello un arte y llevarlo con orgullo, que de eso va esto. El Vogue, el arte como medio de expresión total. Y si sois un poco sensibles con el arte, se nota pila cuando alguien lo hace para subirse al carro y cuando alguien lo hace por amor, ¿sabes? Defendiéndolo y celebrándolo. Con esto, chicos y chicas, feliz orgullo. Esta ha sido mi contribución, además de, obvio, salir a la calle y apoyarlo alrededor del año, ¿sabes? O sea, esto es como el Día de la Madre o el Padre, tiene que ser todos los días, chicos. Bueno, espero haber sido respetuosa y haberlo tratado bien, porque al final es un tema que adoro, tengo mucho respeto y admiración, y espero haberlo tratado así. Con esto nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuál será, pero el de la estética de la música está por ahí entrando. Así que pasad feliz mes, disfrutad con orgullo vuestra vida y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!